Los GIFs siguen teniendo una alta popularidad, aún con el surgimiento de los emojis, memes y stickers. Y ahora que su primo, el vídeo corto, está teniendo protagonismo gracias a TikTok, Reels y los Shorts de YouTube, los GIFs se mantienen como una alternativa muy chula y viable, también muy popular entre las marcas, para así comunicarse en las redes sociales. Y es que el relativamente reciente surgimiento del vídeo como formato principal ha llevado a varias marcas a tener un acercamiento híbrido, por decirlo de alguna manera, que combina algo de animaciones que se repiten y vídeos cortos con audio. Pero claro, con una enorme cantidad de imágenes y vídeos demandando atención a lo largo del día, es más difícil de lo que parece resaltar con el marketing, sobre todo en plataformas audiovisuales como Instagram. Sin embargo, vamos a repasar 10 marcas que usan de forma creativa tanto GIFs como vídeos cortos en sus redes. Acompáñame y verás. Y si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, compártelo, suscríbete y campanita. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues eso, vamos a ver 10 marcas que usan de forma creativa tanto GIFs como vídeos cortos en sus redes sociales. ¡Vamos allá! Calm. La app de meditación y bienestar usa vídeos en bucle en sus redes sociales para mostrar al público, a su espectador, una micromeditación. Está claro que estos vídeos caen muy bien en la página principal de cualquier persona, pues mezclan un audio calmado y colores tranquilizantes. En teoría, sus seguidores pueden pasar cuanto tiempo deseen concentrados en su respiración o simplemente descansando gracias a la repetición automática en el teléfono. Es sin duda una forma única e innovadora de usar imágenes para mandar el mensaje que desea la marca y dejar claro su objetivo, con un estilo igual al que tienen en su aplicación. Google. No sorprende para nada que este gigante haga GIFs casi hipnóticos en sus redes, demostrando la dedicación de la marca a su estética. Cada uno es creado para una audiencia en particular y aún así siempre conservan el estilo particular de ellos. Antes quizás usaban más animaciones y últimamente utilizan más fotografías reales, seguramente gracias a los eventos mundiales del año pasado. Pero mientras tienen más vídeos cortos adaptados a la actualidad, sus GIFs siguen siendo tan pulcros como siempre. Deciem. Esta marca, que contiene otras 10 marcas de belleza como The Ordinary, integra su estética pulcra con GIFs llamativos en redes sociales. Más allá de su contenido en imágenes y vídeos, sus GIFs reflejan el branding científico y clínico de la marca, que es de cuidado de la piel, con fotografías similares en tono, interrumpidas por textos y figuras audaces. Y es que desde que el skincare explotó durante la pandemia, ayudado en buena parte por las tendencias de TikTok y también del cuidado personal, la marca ha hecho esfuerzos por informar a sus seguidores sobre dudas comunes sobre la piel, sobre sus ingredientes y también sus beneficios científicamente probados. Monzo. Esta marca bancaria disruptiva anima parte de sus ilustraciones para llamar la atención de sus clientes sobre los beneficios de inscribirse en su servicio premium. Si bien las animaciones son simples, realmente refuerzan el carácter juvenil y moderno de la marca, además de resaltar, claro, detalles importantes. Además, Monzo coloca su interfaz móvil y sus icónicas tarjetas al centro de la imagen y también en el frente de casi toda pieza visual que publican, para así reforzar su posición como una marca tecnológicamente avanzada entre toda la banca tradicional. Starbucks. A lo largo de las festividades del 2020, la marca promocionó sus bebidas de la temporada con una mezcla genial tanto de fotografías animadas e ilustraciones que destacan las características de sus productos. Así, con muchas publicaciones que mostraban sus vasos rojos edición limitada, sus vídeos en bucle hacían resaltar uno o dos ingredientes claves en formas exageradas, ya fuera para resaltar alternativas para aquellos con limitaciones en su dieta o para replicar los efectos provocativos de sus bebidas más populares. Y a pesar de que hay distintos estilos en sus animaciones, hay consistencia de colores y enfoques similares que siempre identifican a la marca, algo muy importante. Yo Sushi. Esta marca deconstruye sus productos para concentrarse en ingredientes base con GIFs divertidos y hasta informativos.
colores brillantes y un estilo stop motion nostálgico demuestran la voz de la marca, mientras que la sencillez de sus imágenes muestra honestidad, transparencia y su posicionamiento como una marca que gusta a todas las edades. A pesar de un 2020 rudo, es notable cómo la marca ha utilizado vídeos en bucle para atraer la atención sobre información importante de sus restaurantes, promocionar sorteos y mantener a los seguidores entretenidos, aunque no pudiesen abrir sus locales. PayPal. Los vídeos en bucle de esta marca resaltan el contenido generado por los usuarios al añadir colores y formas que combinan con el estilo visual de la marca. Usualmente, este contenido generado por los usuarios suele ser utilizado por las marcas en las historias, pero PayPal se atreve a utilizarlo en su feed principal como una forma de incluir a sus clientes en una forma más directa. Así, no solo demuestra que escuchan a su audiencia, sino que los invitan a interactuar con la marca. Salesforce. En Instagram, esta marca utiliza personajes familiares que su audiencia ya conoce y aprecia como parte de una estrategia amplia de branding. Y es que su contenido audiovisual se enfoca mucho en sus mascotas, y así crean una consistencia en todo su feed. Los personajes están muy bien diseñados y son adorables, apareciendo en vídeos cortos como una forma de comunicar mensajes sobre las capacidades y funciones de la marca. Y así, con su apariencia agradable, sus efectos en 3D, el resultado es una forma adorable de incentivar discusiones sobre un asunto tan aburrido a veces como es el software. Southern Comfort. En los últimos meses, esta marca ha puesto mucha energía en promocionar a clientes y seguidores formas para que puedan tener la misma experiencia de sus productos, a pesar de que los bares y los restaurantes estaban cerrados. En su contenido, los colores brillantes y exóticos, la buena fotografía y elementos animados se combinan para llamar la atención sobre recetas de cócteles que los clientes pueden hacer en sus casas. Acompañados por una guía paso a paso en cada bebida, los GIFs y vídeos son muy divertidos y proveen al espectador con sugerencias muy buenas que podrán poner en práctica. British Bake Off. El Gran Pastelero Británico es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor pastelero amateur del Reino Unido. Pues bien, cualquiera que siga esta cuenta sabe que son muy activos incluso cuando el programa está de vacaciones. Está claro que sus equipos de diseño y de marketing preparan mucho contenido, incluyendo fotos espectaculares de platos, también memes e incluso vídeos en bucle. Y es que aparte de esa cantidad de clips con subtítulos que extraen del show, ha habido contenido muy creativo en la cuenta. Por cierto, el uso consistente del color ha sido importante para dar esa impresión placentera que también da el show, pero también lo quieren hacer en las redes sociales. Así, mientras actualizan a los seguidores sobre todo lo que va ocurriendo en televisión de forma práctica y concisa, también saben muy bien cómo hacer o cómo incluir el humor en sus posts y enseñarnos a hacer recetas. Y por hoy nada más. ¿Se te ocurre alguna otra marca que pueda hablar de ella? Déjamelo saber en los comentarios, los leo todos. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido. Y aquí te dejo otro vídeo que te va a gustar seguro, dale click. Si no eres suscriptor, pues dale a este botoncito, y estos otros dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los mires y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.